Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda jornada ya del 9º Encuentro Global de Ingeniería Hospitalaria que organiza Redacción Médica con el patrocinio de Carburos Médica, la colaboración de Canfield, Ferrovial Servicios y Grupo Empresarial Electromédico y, por supuesto, con el auspicio de la Asociación Española de Ingeniería Hospitalaria. A lo largo de este sábado por la tarde, cuestiones como el papel del ingeniero hospitalario en la adquisición de valor, la calidad del aire en los hospitales o la adaptación para las unidades UCRI, que tan necesarias han sido para la gestión de pacientes en la pandemia, van a adquirir especial relevancia en una serie de mesas que están a punto de comenzar. Todas ellas, por supuesto, podrán ser seguidas a través del canal oficial en YouTube de Redacción Médica, así como a través de la plataforma Zoom. Y del mismo modo, y de hecho desde ayer ya, pueden leer diferentes informaciones y noticias en nuestro periódico, que irán apareciendo también en los sucesivos días. Y sin más dilación, vamos a dar paso a la primera de las mesas. Titulamos Adquisición de valor, de la compra de recursos a la adquisición de resultados asistenciales. El papel, en todo ello, por supuesto, de ingeniero hospitalario. Es una mesa que va a moderar Alfonso Quiroga Ramos, que es gerente senior de Sanidad de Ferrovial Servicios. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quería empezar por agradecer a la organización que nos dé a Ferrovial Servicios la oportunidad de participar con esta mesa y personalmente de moderarla, ¿no? Y agradecer a los presentes también que a esta hora tan difícil después de la comida, pues que tengamos la sala llena. O sea, que espero que sea interesante. Dada la hora y la circunstancia, permitidme que empiece con una especie de juego, con un ejercicio mental, ¿no? Imaginemos pues, que entra por esta puerta el consejero de salud o el director general que lamentablemente no pudo abrir la jornada ayer y nos ve aquí, a los ingenieros, aunque hoy tenemos a gente que no es ingeniero, pero a los ingenieros aquí y nos pregunta, ingenieros de salud, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis aquí? Probablemente todos, yo como ingeniero, pues le contestaría, pues ya ve, consejero, pues aquí haciendo cosas de ingenieros con mis amigos ingenieros, pues hablando de nuestras cosas, de tecnología, de infraestructuras, del mantenimiento de las tecnologías en el mejor estado, bueno, de cosas también más complicadas como eficiencia energética o obras o mejora de procesos. Y bueno, con esta imagen mental a mí me viene a la memoria un suceso, posiblemente apócrifo, pero que me gustaría compartir con vosotros, ¿no? Para un poco reflexionar. Te cuentan que John Fitzgerald Kennedy, en una visita a Cabo Cañaveral, pues estaba viendo las instalaciones, saludando a todos los profesionales del centro. Y en esto, pues en un pasillo lateral, se acercó y saludó a una señora que estaba barriendo el pasillo y le preguntó, buenos días, ¿qué es lo que está haciendo usted aquí? ¿Cuál es su papel? Y aquella limpiadora, pues dicen que respondió, pues ya ve, presidente, colaborando para poner un americano en la luna, ¿no? O sea, a mí puede ser, probablemente sea apócrifo, ¿no? Pero me resulta un suceso evocador, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros, si nos preguntan, diríamos, pues ya ve, consejero, aquí intentando ayudar a que los pacientes se curen? Pues eso es complicado, ¿no? Es complicado y más en vuestro trabajo habitual y en el nuestro también, el vuestro como ingenieros y el nuestro en Ferrovial, por ejemplo, como contratista de servicios, porque el trabajo y los contratos generalmente están muy enfocados al precio, al coste, a los recursos, a los procesos previamente establecidos y al seguimiento de esos procesos, y perdemos un poco de vista el impacto de nuestro trabajo y no solo nos pasa a nosotros, yo creo que también a muchos profesionales de la medicina, ¿no? Y esto ha sido así como naturalmente hasta el 2006, que el señor Porter, un economista muy famoso, pues publicó un libro que ha sido un revulsivo, ¿no? Redefiniendo la atención sanitaria. Y ese libro, que ha causado tanto revuelo, pues decía fundamentalmente que, voy a leerlo para no tergiversar las palabras, pues que
bueno, se acuñó el concepto de medicina basada en el valor o salud basada en el valor. Y apunta que todas las empresas que tienen que ver, y profesionales, que tienen que ver con la atención sanitaria deben de orientar sus actuaciones, sus productos y sus servicios a proveer el máximo valor para el paciente. Y este debería ser el objetivo y la medida para evaluar su propio trabajo, ¿no? Esto era rompedor en aquel momento y es de 2006 y todavía estamos decidiendo y parece que no hay sitio de gestores sanitarios, de gerentes y de consejeros en el que no se hable sobre Porter y sobre el Value-Based Healthcare y esto, ¿no? Y lo vemos habitualmente. Y, sin embargo, pues todavía no hemos sustanciado eso en un modelo de gestión, posiblemente porque no sabemos muy bien todavía qué es eso del valor, cómo medirlo y qué modelos aportan valor y cuáles no. Pero bueno, tenemos la oportunidad, por tanto, de subirnos al carro, ¿no? Realmente yo creo que los ingenieros no hemos entrado tanto en estos conceptos, ¿no? Y hoy se nos brinda una magnífica ocasión para hablar de eso, para pensar sobre esas cosas, ¿no? No se trata de debatir con un enfoque académico la teoría del Value-Based Healthcare, ni hay que traer trabajo de casa hecho de haber leído a Porter. Yo no me lo he leído completo y no deseo el mal a nadie. Pero sí atisbar de qué forma estas ideas pueden formar parte de la gestión sanitaria que ocupa al ingeniero hospitalario, ¿no? Entonces, creo que es una magnífica ocasión con una mesa variada, con un plantel de gestores de la salud de diferentes ámbitos. Y presento a mis compañeros de mesa, aunque creo que les conocéis a todos, pero Julio Mayol es doctor en medicina. Tengo que seguirlo porque tienes un currículum tan grande que... No, nada, son 2 líneas, pero lo fundamental, pero no, para no dejarme nada. Y es director médico del Hospital Clínico San Carlos, además de otras muchas responsabilidades de gestión en investigación, formación y divulgación. Pero una de las cosas que me gusta recordar es que ha sido director del consorcio Madrid-MIT Envision, porque yo creo que eso tiene una parte de ingeniería importante. Todo era ingeniería. Sí. Efectivamente. Y por tanto, es el enlace con la mesa de hoy. Josep María Jiménez es licenciado en farmacia por la Universidad de Barcelona y máster en Administración y Dirección de Empresas por ESADE, y es director económico financiero del Hospital Universitario de Bellvitge. Antonio Jiménez, nuestra gran esperanza blanca, porque es el único ingeniero en la mesa, es ingeniero técnico industrial, jefe de electromedicina del área de gestión sanitaria sur de Sevilla. Y no ha podido estar hoy con nosotros, pero le saludamos afectuosamente en remoto, pues a Ángel Blanco, que es licenciado en informática, también un currículum extensísimo, máster en Dirección de Tecnologías de la Información por el Instituto Nacional de Administración Pública, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es director actualmente de Organización, Procesos y Sistemas de Información de Quirón Salud y además de profesor en el Instituto de Empresa. Y ya sin más dilación, porque no se trata de que hable yo, sino de que hablen los ponentes y que después habléis vosotros. Comenzamos con el doctor Mayol, que espero que nos ayude a dibujar ese marco de la salud basada en el valor. Julio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de valor? Me levanto y luego desde... Desde donde tú quieras. Solo tengo una diapositiva. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, en realidad, yo no soy médico, soy cirujano, ya saben. Tengo una dificultad enorme para el lenguaje articulado y de pensamiento andamos cortos. Hay que considerar que somos ingenieros de sistemas no estructurados. En realidad, a lo que me dedico es a cortar a mis congéneres en trocitos. Por eso hay quien piensa que somos en realidad sociópatas de alto rendimiento. Así que no tengo muy claro exactamente qué soy, pero voy a intentar durante los próximos minutos hablar de eso que he puesto allí, de esa fórmula. Como estoy entre ingenieros, yo creo que las fórmulas vienen bien y además podemos hablar de lo que se puede medir, porque si no lo podemos medir, ¿de qué estamos hablando? No podemos mejorarlo, eso es Deming puro y duro y esas cosas.
Bueno, los 5 grandes problemas que tenemos en los sistemas sanitarios, tal como dice Sir Mulgrave, son primero la enorme variabilidad en calidad y resultados de lo que hacemos. Cada uno hace lo que hace y lo hace bien, muy bien o fenomenal, pero ¿dónde se trata mejor el cáncer de mama? ¿En Belviche o en el Hospital Clínico de Madrid? No lo sabemos. Todos lo hacemos muy bien. ¿En el Hospital La Fe o en el Hospital 12 de Octubre? Pues no lo sabemos. Segundo es que las cosas que nosotros hacemos hacen daño a la gente si no las hacemos bien. Incluso si las hacemos bien hay efectos adversos y eso cuenta a la hora de generar el valor. El tercer gran problema es que hacemos un montón de cosas que no deberíamos hacer porque son totalmente inútiles, pero siempre las hemos hecho así y por tanto como las hemos hecho así las seguimos haciendo porque cambiar es extremadamente complejo, como ustedes bien saben. La cuarta es que como utilizamos recursos para hacer cosas que no se deberían hacer, generamos desigualdades e inequidades, sobrediagnosticamos y sobretratamos a unas personas que no lo necesitan y además viven con los efectos adversos de eso, e infratratamos e infradiagnosticamos a los que más se beneficiarían, pero como no vienen a nuestras puertas a dar golpes, son gente que no tiene suficientes recursos para quejarse, pues entonces pues no importan. Con lo cual, no sabemos cuál es el impacto realmente de lo nuestro en salud. Y finalmente, y más en un momento como esta, no de una tardopandemia, sino seguimos en el medio de la pandemia, prevenimos poco. Esos 5 grandes problemas son comunes a cualquier sistema sanitario. Da igual que sea un sistema Beveridge, como en el Reino Unido o en los países nórdicos, que sea un sistema de seguridad social, como en Alemania o en Francia, o un nuevo sistema como Estados Unidos, incluso en países de media y baja renta. Los 5 problemas son comunes a todos los sistemas. El problema es que no abordamos unas soluciones sistémicas. Básicamente seguimos el principio de cada uno va a lo suyo menos yo, que voy a lo mío. Y, claro, este es el gran problema que tenemos, que como no definimos exactamente lo que queremos, es difícil saber lo que conseguimos. Martha Gray, mencionaste el MIT, Martha Gray, que era mi codirectora y profesora del MIT, dice que cuando uno se plantea un proyecto para transformar, lo primero que tiene que decir es quién va a mejorar, segundo, cómo va a mejorar y tercero, lo más importante, cómo voy a saber que ha mejorado. Y nos pasamos la vida escribiendo papers de introducción y material y métodos y los resultados ya no nos importan. No hace falta medirlos, porque como tenemos buena intención, tenemos detrás a Kant diciéndonos que lo estamos haciendo bien. No podría ser de otra manera. Lo que hacemos nosotros es tan relevante que como nuestro contrato social es un contrato de prestación de medios, no de resultados, pues tenemos un problema enorme. Pero de vez en cuando, como decía también Winston Churchill, por muy bonita que sea la estrategia, hay que mirar los resultados, que normalmente no soportan el primer contacto con la realidad. El enemigo siempre nos termina ganando. En cualquier caso, Michael Porter, en el año que publica su artículo en el New England Medicine, lo que nos está contando tampoco es realmente tan nuevo. Lo que pasa es que Harvard Business School vende muy bien el producto. Lo que nos cuenta Michael Porter es eficiencia pura y dura. La fórmula de Michael Porter es puramente eficiencia. Resultado que importa a los pacientes, partido por costes, bien, pero para el individuo, claro, eso en un sistema como el norteamericano está bien, pero en un sistema como el nuestro, el valor tiene muchas y diferentes acepciones. Hay valor de asignación de recursos, el valor que consideran los gestores y los políticos. ¿En qué me gasto más? ¿En cáncer o en respiratorio? ¿Con qué tomo yo esas decisiones? Normalmente así. Me mojo el dedo, saco. ¿Cómo deciden los políticos en qué se gastan más? O los gestores. Se llama valor de asignación de recursos. Luego está el valor científico-técnico, el que nos importa a los cirujanos del sistema. Yo le he operado y ha ido bien. El paciente se ha muerto, sí, pero de lo mío ha ido bien. O sea, la prótesis no se ha movido, no. Sí, luego ha pasado algo, pero ese es el valor científico-técnico, el que normalmente medimos, porque los papers es lo que suelen medir, pero medimos lo que hacen otros en un ensayo clínico prospectivo aleatorizado que sale divinamente, porque lo han hecho en la Clínica Mayo, con los pacientes de la Clínica Mayo, con el frío que hace en Rochester en invierno, pero que eso cómo se traslada al Hospital Clínico San Carlos, es pura fe. Eso que se llama medicina basada en la evidencia no es muy diferente a lo que pasaba cuando practicábamos la medicina guiados por el conocimiento que nos imbuía Dios. Utilizábamos el conocimiento y luego para este señor en particular, ¿cómo lo hacemos? Pues vamos a hacer lo que corresponde. Pero seguimos sin medir los resultados, porque los resultados que importan son resultados personalizados y poblacionales.
O sea, está mejor este paciente y, sobre todo, está mejor la sociedad, la comunidad a la que le prestamos los servicios, y eso hay que medirlo. Y aquí les traigo esa ecuación que he modificado de Sermuil Gray. Valor, en cualquier servicio, en cualquier sector, hagamos lo que hagamos, lo primero es el beneficio, la efectividad, lo que mejoramos, menos el daño que causamos, menos los efectos adversos. Y eso multiplicado por lo que piensa el paciente o nuestro cliente sobre lo que hacemos, sobre él. Y eso se mide por Patient Reported Outcomes más Patient Reported Experience. Si multiplicamos los resultados científico-técnicos, eso que luego nosotros decimos, ya, pero es que los pacientes no saben. ¿Pero cómo que no saben? Si multiplicamos el resultado científico-técnico por lo que nuestros pacientes o sus clientes quieren y piensan de lo que han obtenido, tendremos el numerador. Que además eso trae humanización a la práctica, porque nuestra deshumanización parte de la industrialización de la producción de servicios sanitarios, cuando hemos ignorado paternalistamente las necesidades y la experiencia, la agencia y la experiencia de nuestros pacientes. Y esto lo dividimos por los costes, que no son solo el dinero. El dinero es aparentemente lo más fácil de medir, que ya saben ustedes y nosotros que no es tan fácil en nuestros sistemas, pero es aparentemente lo más fácil de medir. Pero hay un valor que además socialmente cada vez es más importante, y es el tiempo. ¿Cuánto tiempo tardamos en solucionar un problema? Vale, solo he estado 2 días ingresado en el hospital para que me repongan la prótesis de cadera, pero llevo 6 años esperando a que me vean y me solucionen este problema. Eso no entra en la ecuación, en la normal. No, si solo usted ha estado 2 días, ya, y los 6 años que he estado perdiendo, porque no podía caminar, no podía trabajar, mi familia tenía que acompañarme al médico, la gente tenía que pedir eso no lo contamos. Solo contamos los 2 días del hospital. Incluso si no me he infectado, si no se ha complicado. ¿Por qué? Porque no tenemos una visión sistémica. Y finalmente el CO2, la huella de carbono. No es que yo sea Greta Thunberg, que es evidente que no lo soy, pero ¿y la cantidad de energía que gastamos no ya en el edificio, que es lo que financia la Unión Europea? Pues ahora vamos a hacer edificios inteligentes, haciendo circular a personas continuamente por un sistema para no darles ningún beneficio, cogiendo 2 autobuses diariamente para ir, y estamos relativamente cerca, de Cuatro Vientos al Hospital Clínico San Carlos, para que se les diga, vaya, el doctor mayor se le ha olvidado cerrar la consulta, hoy no tiene consulta, váyase y vuelva usted dentro de 2 días. 2 autobuses para venir, otros 2 autobuses para ir, otros 2 autobuses para venir, para decirle, no se preocupe, sus análisis están bien, no hace falta que vuelva más dentro de 1 año. Otros 2 autobuses para volverse. Esa huella de carbono, toda esa energía desperdiciada en el sistema, no parece importar. Claro, si no tenemos una visión sistémica, si no vemos los ciclos asistenciales completos y además si no medimos ninguno de los factores que entran en la definición del valor, estamos totalmente justificados. Yo tenía buena intención, si ha ido mal, deme más. No necesitamos más. Esa obsesión industrial de más no es la correcta. Necesitamos mejor, y para eso necesitamos una visión sistémica que incluya obligatoriamente el diseño de procesos y a los ingenieros como parte del equipo asistencial. Muchas gracias. Gracias, Julio. José María, espero que nos muestres el camino mediante el ejemplo del Hospital Bellvitge. O sea que para demostrarnos que esto de aterrizar el valor sí se puede. Sí, exacto, ¿no? Mi idea de la presentación es explicaros que sí, que estos concursos de licitaciones de compra de valor ya existen y ya están en funcionamiento. Al menos no sabemos si compramos valor porque los resultados todavía no los tenemos, pero sí que son concursos que ya están publicados, ya están en funcionamiento y en 1 año o menos de 1 año ya veremos si efectivamente los resultados en salud pues los hemos logrado o no. Aquí tenéis pues la lista de
de los concursos que nosotros hemos puesto en marcha, ¿no? Ya tenemos arriba en letra pequeña y subrayado pues, los links a las licitaciones públicas que existen. La primera diferencia de estos que no tienen el concurso para la licitación de una hemodinámica, etcétera, sino tienen nombre de proyecto. Vemos el PRIERAS. El PRIERAS es un proyecto de cirugía ginecológica en el cual implantamos el proyecto ERAS, que es la prerehabilitación y la posrehabilitación y todo el procedimiento dentro de la cirugía ginecológica de cáncer. Critic Contest es un proyecto de inteligencia artificial en cuidados intensivos. El STRAC, que viene de Stroke y de STRAC, es el seguimiento de los pacientes ambulatorios cuando ya han salido del alta del hospital, cuando han tenido un ictus. El ADEL, el desfibrilador, electrofisiología, arritmias. Es todo el procedimiento de intervención y seguimiento remoto de los pacientes que necesitan desfibrilador y electrofisiología. Concurso de lote único, adjudicatario único, que incluía obras, incluía equipamiento, incluía la adquisición de todos los catéteres y los dispositivos. Y finalmente el Ritmocore, que es igual que la DEL, pero sin las obras y dedicado a los marcapasos. Pues todos estos procesos que incluyen servicios, incluyen suministros, algunos incluyen equipos, tienen diferencias respecto a las licitaciones habituales. Las diferencias son primero en cómo se realiza el proceso de hacer el pliego, ¿no? Ya no tenemos aquello de, oye, quiero un concurso para cadera con estas características muy sencillas, copiamos el pliego anterior, todo esto es nuevo y cambia mucho el proceso. Luego cambia cómo hacemos el presupuesto y finalmente ha de cambiar cómo realizamos el pago al proveedor. Nos centramos en la parte primera y utilizando el ejemplo del STRAC, de cómo hacemos el proceso de hacer el pliego. El médico que tiene la idea dice, mira, yo quiero hacer un cambio de sistema organizativo, un cambio de sistema asistencial para tener una asistencia transversal junto con primaria, apoyado en sistemas de información y con servicios remotos de monitorización con gadgets puestos en domicilio. Y este es su proyecto, ¿no? Pero nosotros hemos de ir a la derecha a establecer toda la relación de prestaciones de tal manera que quede muy concretado qué es lo que compramos y quede muy concretado cuál es la oferta que esperamos de los proveedores, que sepan qué nos han de ofertar y nosotros qué compramos y cómo lo vamos a valorar. Para ello, el equipo que hace el pliego es muy diferente. Ya no vale solo con el líder asistencial y el equipo de contratación. Primero, el líder asistencial, en este caso, no es solo el neurólogo. Es el neurólogo, más gente de urgencias, más gente de primaria sobre todo. Y necesita el apoyo de expertos del hospital en otros sistemas de información, muy importante, porque todo esto va apoyado con sistemas de información que estén integrados. Vamos a crear apps, pero esta app que esté integrada, que tenga soporte de agenda, soporte de videoconferencia, soporte de gaming. Todo esto ha de estar integrado en los sistemas propios del hospital. Servicios generales, si hay obras. Aquí no había obras, pero había la disposición de point of cares, de puntos de laboratorio en diferentes sitios del territorio, apoyados en los QAPs, aquellos puntos de urgencias de atención primaria o en los centros de atención primaria. Procesos, vamos a cambiar el proceso. ¿Qué hace un médico de primaria cuando ve un paciente? ¿Cuándo lo ha de ver? ¿Qué pasa si ciertos marcadores biométricos cambian? Pues todo esto ha de estar ordenado en un algoritmo analógico primero y luego puesto dentro de los sistemas de información. También nos hemos de apoyar con herramientas de la ley de contratos. Consulta abierta al mercado, ¿no? Está definida en la nueva ley de contratos del 2017 que podemos o que debemos en estos casos consultar al mercado. Tenemos ya nuestro pliego, nuestro primer borrador del pliego y lo vamos a publicar y les vamos a preguntar al mercado qué les parece. Si ellos son capaces, si se entiende nuestra propuesta, si ellos son capaces de dar soluciones, si ellos tienen otras propuestas mejores de las que nosotros pensamos, a qué precios nos lo pueden hacer, y entonces vamos a establecer allí un diálogo con ellos. Además, yo creo que no hemos de ser mojigatos y tener un contacto directo con las empresas constante.
con diferentes empresas continuamente para ir viendo cuáles son sus proyectos y ellos sabiendo cuáles son los proyectos y cómo finalmente colaboramos y llegamos al punto en común que sería la adquisición de los servicios. Y finalmente hay un proceso negociado. Nosotros no lo hemos puesto en marcha porque nos hemos visto capaces y el tiempo nos apremiaba. Al final, cuando tú ya tienes el proceso de adjudicación, entras en un proceso de negociación con los licitadores y allí negocias ciertos aspectos que no han quedado totalmente definidos en el pliego. Pero los criterios de adjudicación son los mismos, los originales, ¿no? Entonces, no vimos qué aspectos podíamos acabar negociando y al final no lo hicimos. El segundo aspecto que cambia es el presupuesto. Estamos habituados a saber el presupuesto de las cosas que vamos a comprar y al precio de las cosas que vamos a comprar. Y quizá los reducimos, como hemos visto que otro hospital pues tiene otro precio, etcétera, pero damos información muy fidedigna de cuál es el precio correcto de las cosas. En estos casos no. Por ejemplo, incluso preguntando. Nosotros en el proyecto de inteligencia artificial preguntamos con la consulta abierta al mercado y tuvimos estas 10 respuestas. A las respuestas variaban de por 10. Había el proveedor número 3 que para la misma solución, o en teoría la misma solución, nos ofertaba por 180.000 euros, el proveedor 4 por 1.800.000. Bueno, no hay regla de oro para saber cuál es el puesto adecuado, pero yo creo que no nos ha de importar tanto afinar en cuál es el presupuesto, sino que hemos de ir a cuál es el coste asociado a la innovación o los ahorros asociados a la innovación. En este caso, en el caso del STRAC y de los pacientes que están en domicilio después de su ictus, que por cierto son los pacientes que con más probabilidad sufrirán un ictus, pues con la mejora de la adherencia al tratamiento y con una mejora del seguimiento, según está publicado en las revistas, pues podríamos reducir el 63% de las visitas al centro de atención primaria, o el 46% de los reingresos asociados a un segundo ictus, o un 29% de reingresos asociados a los factores de riesgo. Con lo cual, estos son ahorros. Y ahí nos da una bolsa de inversión que podemos dedicar. Ya no importa si son pues 1.800.000 o 1.600.000. Tenemos allí 10 millones, 6 millones de posibles ahorros. Con lo cual, bueno, vamos a centrarnos más en esto que no tanto en buscar el precio justo de ese proyecto. Y finalmente el sistema de pago. Nosotros vamos a buscar resultados, pues hemos de tener un sistema de pago que apoye esa búsqueda de resultados. Por ejemplo, vamos a introducir pago variable en función de la obtención de esos resultados. Pero en este caso, por ejemplo, en este caso que era el despliegue, nosotros habíamos configurado todo el proyecto en primero analizar la solución y tener el algoritmo claro de cómo íbamos a actuar, luego hacer la fase piloto sobre una zona geográfica pequeña y luego extenderlo y escalarlo a toda la zona geográfica. Bueno, pues ese despliegue tenía su tiempo y el proyecto solo duraba 3 años. Nos interesaba que el despliegue se hiciese cuanto antes, por eso calendarizamos como en una obra, entonces digamos, los primeros 6 meses nos has de dar esto, y si no nos das esto en los primeros 6 meses te dejamos de pagar. Entonces pegamos en la segunda fase, nos dan estas otras cosas, y si no nos acabas en ese tiempo dejamos de pagar hasta el final del proyecto. Y además añadimos la retribución variable en función. Aquí dedicamos un 15% del total. ¿Y los resultados cuáles eran? Pues precisamente los que habíamos dicho, ¿no? Reducción del número de visitas, reducción del número de reingresos y añadíamos adherencia al tratamiento basado, y estos resultados se han de explicar muy bien en el pliego, ¿no? ¿Y cómo? Pues basado en el cumplimiento de la retirada de la oficina. Y para acabar ya, y cambiando, esto no es compra de valor, pero sí es otra manera diferente de comprar los equipos, ¿no? Y es por su disponibilidad. Aquí tenéis los ejemplos en nuestro hospital, pero hay gran cantidad. Seguro que en vuestros hospitales también tenéis ejemplos. Nosotros hemos comprado el Da Vinci, hemos comprado una angiorradiología, hemos comprado una sala de lavado de endoscopios, las diálisis, ¿no? Todo esto lo pagamos por acto realizado, ¿no? Y ahí tiene sus reglas, ¿no? Pues definir un precio por acto, si hay consumo, si hay mantenimiento, pues hay un escalado del número de casos, entonces varían los precios, etcétera. Pero existen, es posible y son reproducibles. Pues gracias.
Muchas gracias, Josep María. Antonio, tienes la responsabilidad de implantar tecnologías en tu área sanitaria. Pues cuéntanos tu experiencia. Bueno, pues yo lo primero agradecer la invitación, Alfonso, y que estéis aquí presentes, porque como él ha dicho, la hora es complicada, ¿no? Vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Y bueno, yo traigo una cosita muy sencilla. Además, lo primero que voy a presentar son unas fotos que seguro vosotros... Esta no es la presentación. Bueno, la presentación no es. Entonces, a ver. Sí, perdón. Lo primero presentar, nosotros, particularmente yo trabajo en el área sanitaria sur de Sevilla, ¿no? Para mí esto supuso un reto. Yo siempre he trabajado en hospitales grandes, y quería remarcar que las áreas dan cobertura a muchas personas, 400.000 personas. Tienen dividida la atención hospitalaria, lo que es la especializada y la primaria. Entonces, para no demorarlo con lo que ha pasado al principio, y empiezo la exposición, estas fotos seguro que os suenan a muchos, ¿no? Estos son compras de valor, en concreto un mamógrafo, un láser verde, que aportan pues al proceso asistencial y al diagnóstico y a todo lo que en sanidad revierte sobre el paciente. Existen otro tipo de compras de valor vinculadas a los servicios generales, como son nosotros particularmente hace poco hemos hecho la renovación del centro de transformación, también el sistema de producción de agua caliente sanitaria y una línea nueva de oxígeno hacia el centro, después de todo lo que ocurrió con el COVID. Esto también revierte en el medio ambiente con menos producción de CO2, etcétera. Y aquí lo importante es, y yo creo que lo que en la mesa se debate un poco más, ¿no? Y bueno, ¿y por qué se hacen estas, por ejemplo, la del mamógrafo y otras no? ¿No? ¿Esto cómo se consensa? ¿Qué es lo que aporta valor y lo que no aporta valor? Y aquí es donde yo haría más énfasis, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros trabajamos en un grupo en el cual tenemos la dirección económica, la dirección médica, distintos integrantes también de la subdirección de servicios generales, como son la gente de obra, de mantenimiento, de electromedicina, y otros invitados que pudieran interesar, como puede ser el servicio clínico en particular, ¿no? Se estudian las propuestas que se van recogiendo durante todo el año. En ellas no solo se tienen en cuenta las nuevas tecnologías que van apareciendo en el mercado, sino también otros asuntos a tener en cuenta que muchas veces no son importantes para el personal médico asistencial, pero que son muy importantes a la hora de mantener un centro en su conjunto. Y se hace una exposición de distintas necesidades y cómo las deberíamos abarcar. Acto seguido se toman decisiones, se hacen unas valoraciones y se decide dónde se pone el foco en esas inversiones. Se priorizan, se ve cuáles son las que tienen mayor impacto y necesidad, no solo desde el punto de vista asistencial, también desde el punto de vista de las infraestructuras hospitalarias, y después se intentan abordar desde el punto de vista de la inversión, que eso lo dejamos un poco delegado en el perfil de José Luis, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Creo que esto es muy importante, porque como os ha dicho antes, muchas de las inversiones importantes en un hospital se hacen porque alguien pide algo, tiene peso y se le concede. Y mientras tanto, la gente que nos dedicamos a los servicios generales, al mantenimiento, a la electromedicina, a las obras, no participamos y nos es sobrevenido esas inversiones, ¿no? Supongo que como compañeros que sois, ingenieros, conoceréis este asunto y seguro que os ha pasado alguna vez. Es muy importante, creo yo, que dimos nuestro punto de vista porque tenemos muchas tecnologías y porque haya salido el último modelo del láser X o del mamógrafo Y, no significa que sea más importante que hacer otro tipo de mejora en otra área, pues por distintos motivos, como puede ser la obsolescencia de una máquina que ya no es mantenible, ya no es funcional,
tiene tantos años que la funcionalidad que tiene está ahí y no se usa, o simplemente el aprovechamiento del espacio para otra cosa. Bueno, nosotros la abordamos de esta manera, creo que es algo innovador, aunque a lo mejor en otros centros lo hacéis, pero generalmente yo particularmente me he encontrado muchas veces nos vienen las cosas ya medio hechas. ¿Cuál es el problema? O los problemas que nos encontramos, pues se crean expectativas, ¿no? Cuando tú vas recogiendo las necesidades a lo largo del año y sabes que va a llegar un momento en que se van a estudiar, pues cada uno mira lo suyo y yo lo mío, como ha dicho antes Julio, ¿no? Oye, que es que yo quiero esto, que si no, no puedo seguir trabajando. Y se crean falsas expectativas de proyectos que son inabordables por el coste económico, por las necesidades que llevan a nivel de infraestructura, por las adaptaciones a las normativas vigentes. Estamos hablando, en la mayoría de los casos, trabajamos todos en hospitales que tienen 30, 40, incluso 50 años. Entonces, es muy difícil abordar esos proyectos. También estoy seguro que alguna vez os ha ocurrido, a mí me ha pasado, que se han tomado decisiones de hacer inversiones en cosas que después han sido muy complejas llevar a cabo, pero la inversión ya estaba hecha. Y complejas porque cosas tan sencillas como pensar cuánto pesa una máquina para sustituir otra no se han tenido en cuenta. Y eso ha supuesto un refuerzo de un forjado, un cambio de infraestructura en la parte de las instalaciones eléctricas, incluso de la climatización, donde se colocaba, porque eran salas muy antiguas que no cumplían con la nueva norma y en el momento que metes una obra la tienes que adaptar a la norma existente. Eso supone un reto, es difícil, pero desde luego que es más fácil si participas desde el principio en el proyecto. Y yo creo que un grupo de personas que trabajamos todos en un centro y miramos todos hacia un mismo objetivo, que al final, aunque directamente nuestro cliente no es el paciente, que es el cliente del médico, sí que podemos aportar nuestro granito de arena y hacerle que su confortabilidad, su proceso dentro del hospital sea más agradable, más sencillo, menos duradero. Y todas esas son apuestas de valor, ¿no? La participación de un grupo con distintos perfiles. Y yo poco más tengo que decir. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Ángel, pues esperamos que ahora nos desveles las claves de la gestión en una organización sanitaria privada y orientada al valor. Adelante. Hola, Alfonso. Supongo que se me oye más o menos bien, ¿no? Oímos. ¿Se me oye, Alfonso? Sí, te oímos, sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, antiguo compañero Alfonso, que empezamos nuestra vida de jóvenes allí en Salamanca. Bueno, no hace falta que des datos de edad tampoco, ¿eh? Tú ya eras alto, yo era pequeñito. Disculpad que no esté hoy ahí, pero bueno, estoy en Sigüenza porque teníamos aquí antes de la pandemia unas noches en el Parador y las hemos recuperado 2 años después con un grupo de amigos, así que lo voy a hacer desde aquí, si me permitís. Yo os voy a hablar hoy de lo que es nuestro plan estratégico. Es muy sencillito, son casi todo fotos, o sea que no os preocupéis por leer mucho y en la esencia del discurso son grandes cambios en el modelo asistencial, que he querido titular hoy Transformación cultural en el área digital. Fijaos bien en lo de cultural. Cerrando el círculo de lo que habéis comentado anteriormente en compras o en resultados en salud o experiencia de paciente que comentaba Julio, Alfonso, Julio, ya hemos coincidido en más foros y ya nos conocemos en el discurso. Lo primero que quería poner sobre la mesa es que en este foro es que tras décadas de innovación en edificios y grandes tecnologías, la innovación en servicios no ha ido al mismo ritmo. Veis ahí una foto de un hospital muy chulo, que es el del Rey Juan Carlos de Móstoles, y un Da Vinci que habéis mencionado a la derecha. Nos fascinan las grandes tecnologías, lo habéis comentado ya, Josep, nos fascinan las grandes tecnologías, los grandes edificios, y a veces lo utilizamos incluso como reclamo de los equipos médicos. O sea, definimos las cosas. Vuelvo al inicio de la charla que teníais, definimos
lo que somos por lo que tenemos en vez de por lo que hacemos. Somos una organización que tiene, nosotros decimos, tenemos 54 hospitales, 110 centros de especialidades, 8 Da Vincis, no sé cuántos PETAC. ¿Y qué? ¿Qué pasa en el mundo de los servicios? En el mundo de los servicios pasa algo muy importante, que el protagonista no es la tecnología, el protagonista no es el profesional, el protagonista es el paciente. Este es el gran cambio en el mundo de los servicios. Si veis esta diapositiva o esa foto que hay ahí, que es una de las primeras de la radiología directa, pues está claro que el paciente no es el protagonista, ni siquiera el técnico, es la máquina en este caso, ¿no? Claro, a la derecha han venido otras tecnologías que son las que nos están revolucionando hoy el mundo en el que trabajamos. Creo por eso que ese es el momento de innovar en servicios. Yo creo que este concepto de innovación en servicios que habéis mencionado o se intuye de vuestro discurso anterior trae el mayor cambio de la historia de la medicina, que es el protagonismo del paciente. Para esto sí que no estábamos preparados, para el protagonismo del paciente. Lo quería ilustrar ahí con los 5 puntos de TripAdvisor, que hace algunos años pensábamos que, esto es para los restaurantes, esto es para los hoteles, pero claro, en medicina esto no se puede aplicar. ¿Cómo nos van a valorar los pacientes si de esto no saben? Y es que en el mundo de los servicios no va de saber, va de decidir. O sea, todo aquel que piense que el que le valora tiene que saber, se equivoca. Va de decidir. El que decide es el que justifica o el que va a hacer que existamos o no existamos en el futuro, ¿no? Claro, este paciente tiene hoy con sus tecnologías, dejadme que le llame paciente, no cliente, no usuario. Este paciente viene con sus tecnologías. Por primera vez en la historia la innovación nos viene de la calle y es igual en todos los sectores. Si nos llega un poco más tarde, pues mucha suerte tenemos de que no ha sido antes como ha sido en el mercado del retail o en el transporte o en el sector servicios. Este paciente que nos pide hacer 7x24 no solo lo urgente. Yo creo que uno de los grandes cambios que tenemos los próximos años encima de la mesa es lo que supone el mundo digital. El mundo digital ya no diferencia lo urgente de lo no urgente. A nadie le preguntan por qué es urgente comprar un libro a las 2 de la mañana. No, a ver, ¿qué hace usted comprando un libro a las 2 de la mañana? No puede esperar a las 10 que abrimos mañana. Claro, parece ridículo y hace años pensábamos que eso de comprar por la noche o de comprar online era para los franceses, estos locos del norte de Europa, ¿no? Hoy yo creo que ya todos lo vemos como algo normal. Y es que la urgencia no la decidimos nosotros, no la decide cualquiera de los que estáis ahí, ni nosotros en la Fundación Jiménez Díaz, ni Julio Mayor en el clínico. La urgencia la decide el paciente y a nadie se le puede decir que no es urgente ir a un hospital cuando tiene un niño pequeño con 39 de fiebre y está asustado. A lo mejor es el peor momento de su vida y es ridículo en el mundo de los servicios que seamos tan paternalistas como para intentarle explicar a la gente por qué se equivoca y por qué no tiene que hacer las cosas de la misma forma que las hace en el resto del entorno social. Claro, esto nos sitúa no ante un cambio tecnológico, sino ante un cambio realmente social. O sea, estamos enfrentándonos a un cambio social. La tecnología es el habilitador y sobre todo eso que veis ahí, que llamaba el aparato de los superpoderes, que todo el mundo lleva en el bolsillo y que con él está pidiéndonos estas 3 cosas. Esto es lo que dicen que quieren nuestros pacientes. No digo si tienen razón o no. Dicen que quieren inmediatez, transparencia y atención personalizada. ¿Veis ahí en el móvil pegadas, que lo he superpuesto ahí, unas imágenes reales de una paciente que nos mandó a nosotros hace unos años que a mí me gustan mucho porque es una artrodesis de mano, unas agujas ahí que fijan la articulación para una prueba de inmovilización ante un problema traumatológico. La paciente le hace unas fotos a un monitor de estos caros que comprábamos antes, que decíamos que tenía no sé cuántos megapíxeles de resolución y no sé cuántos tonos de
o fondos o estas cosas que decimos desde el punto de vista de la ingeniería, y un paciente coge y le hace, una chica en este caso, le hace unas fotos, nos las manda a un traumatólogo, se las manda a su móvil, y lo que es curioso de este caso es que el traumatólogo la manda por la noche y le responde a las 7:00 de la mañana. O sea, la excelencia la practica en su casa. Luego, cuando llega a trabajar, tiene gente esperando en la consulta y el procedimiento es totalmente rutinario en la organización, porque las organizaciones ya sabéis que matamos cualquier iniciativa que pueda ser buena cuando la innovación viene de la calle. Lo excelente lo hacemos en casa y lo normal lo justificamos en el trabajo. El concepto de calidad para esta paciente no es la resolución, que es lo que habíamos medido siempre en nuestra alta tecnología diagnóstica, es la inmediatez, ¿no? Y esto no va, como decía antes, de tecnologías, va de un cambio radical en nuestros procesos que vuelven a llevarnos el hospital a casa. Este es el gran reto al que nos enfrentamos, de hacer en el hospital solo aquello que hay que hacer en el hospital. Las tecnologías que existen hoy en día, las más importantes que existen hoy en día, acercan al hospital a casa con un nuevo rol que quería destacar aquí, de seguimiento continuo del paciente. Esto ya no es agudo, esto ya no son los 2 días de estancia media que comentabas, Julio. Es siempre. Y con un diagnóstico y un tratamiento que debemos hacer sin que las personas tengan que romper con su vida cotidiana. Porque nosotros, si lo has comentado, Julio, perdona que ya lo tenía escrito, tenemos que preocuparnos íntegramente de las personas, no de su problema traumatológico, no de su problema cardiológico, en resolverle eso y hacerle que pierda el trabajo. Y os pongo ahora más adelante un ejemplo, sin que nadie rompa con la vida cotidiana, con lo cual el hospital se convierte más en un concepto que en un edificio, ¿no? Aparecen así las necesidades en nuestras casas de nuevos procesos. Creo que tenemos que hacer con todos los pacientes estas tres iniciativas. Con todos hacer cosas antes de que vengan, con todos mejorar los procesos mientras están dentro y con todos continuar haciendo cosas después de que se vayan. Si yo en el antes veo por los datos que tengo que ante una patología de columna y de rodilla sería peor, en el 92% de los casos hacemos una resonancia magnética, la pregunta de hoy es, ¿qué va antes, el traumatólogo o la resonancia? Pues los datos dicen claramente que va antes la resonancia magnética que el traumatólogo, y lo que tiene que hacer el traumatólogo es ver la resonancia y en función de eso decidir si tiene que hablar con el paciente, si tiene que continuar las pruebas, si puede emitir un diagnóstico o si puede pautar un tratamiento. Pero no tiene sentido que la primera consulta simplemente sirva para tomar datos y pedir pruebas. Esto ya no se hace así en el mundo en el que vivimos. Si hablamos del durante la estancia hospitalaria, dejadme que os ponga este ejemplo, que es demoledor. Eso que veis ahí es un aparato que compráis, que compraréis o que compraremos, que es un point of care de laboratorio, que rompe con el concepto de esas cadenas industriales que hemos montado anteriormente, que permite hacer un hemograma, una bioquímica y dar resultados en 3 minutos. Esto nos permite que el paciente que llega a un hospital de día oncológico se tumbe en un sillón, le hagamos la extracción, tengamos el resultado en ese momento y junto con la valoración que ya tenemos porque le hemos preguntado anteriormente, no hace falta que llegue al hospital para preguntarles en la sesión. Es paradójico que le preguntemos en una sesión de quimioterapia si vomitó en la sesión anterior, o que fue una semana antes, o que me pregunta usted si estaba en el hospital. Ya deberían saber ustedes que sí que vomité con la premedicación o la medicación, ¿no? Bueno, pues no lo hacíamos así. Esto nos permite que no se levante del sillón, que no vaya a una consulta del especialista, porque sabéis, y si no lo sabéis, pues lo compartimos hoy, antes le pinchábamos y le hacíamos esperar en la puerta de una consulta del especialista para que el especialista le viera a él, no, viera los resultados de la analítica y en función de eso volviera a prescribir el citostático. Hoy no, se queda en el sillón, el médico va a donde está el paciente y no al revés. El médico está en hospital de día, si hay que hablar con el paciente, habla en hospital de día sin que se levante del sillón. ¿Y esto a qué ha llevado? A una reducción de la permanencia en hospital de día alarmante, de 8,2 horas a 2,3 horas de media, simplemente introduciendo un nuevo proceso y una tecnología.
que ha conseguido que el tiempo de consulta se reduzca un 60%. Un 60% de los pacientes ya no pasan por una consulta. Y lo más demoledor de todo, hablando de resultados en salud, es que evita o hay un 30% menos de ingresos por complicaciones. ¿Sabéis lo que es esto en medicina? Un 30% menos de ingresos por complicaciones porque hay un control absoluto del caso, ¿no? Y porque se está a pie de paciente todo el rato. Un 30% menos de ingresos por complicaciones no lo logra ningún fármaco de los que salen al mercado. Nuestros procesos deben competir incluso con los fármacos o con las tecnologías quirúrgicas, ¿no? Muchas veces se consigue más con un buen proceso que con un buen producto, ¿no? Después, ¿qué sería? Pues, bueno, un ejemplo, el seguimiento del paciente anticoagulado del Sintrón en casa. No hace falta que usted venga a una consulta con el hematólogo porque le tenemos monitorizado y cálculo del INR lo hace usted en casa y si hay algún parámetro que haga cambiar la dosis o la pauta, pues hay un servicio de hematología 7x24 que está viendo los resultados y se la cambia en el momento, con lo cual, qué mejor ejemplo. Nos lleva esto al concepto este que ya era el origen de la medicina, ¿no? Que un paciente muy contento, de trabajo en tiempo real, en red y con el paciente activo. Si yo tuviera que definir el reto de la medicina actual, lo definiría así: trabajar en tiempo real, trabajar en red y con un paciente que participa y que hace cosas en su proceso asistencial. Si os pregunto si esto es un control de enfermería moderno o antiguo, pues bueno, parece moderno porque no está ni siquiera estrenado y ya se ha quedado antiguo realmente antes de estrenarlo. Un control de enfermería moderno es este: trabajar a pie de cama. No hace falta un apartamento en las plantas con una nevera y una cafetera y una máquina de tostar sándwiches. Lo que hace falta es sentarse en la cama, como está es un médico en este caso, como está este médico, el doctor Villar, sentarse en la cama con esta tecnología, compartiendo la visita con el paciente y permitiendo que la familia, esté donde esté, se pueda conectar con él. Ya no hace falta estar esperando 2 o 3 horas a saber cuándo pasa el médico visita. Eso lo tiene que saber el paciente en todo momento y lo tiene que saber la familia para que pueda participar de ese pase de visita. O el ejemplo de hacer... Ángel, un minutito. Vale, acabo. De hacer cosas el propio paciente, como es el caso de reproducción asistida, donde el paciente puede hacer la anamnesis y los antecedentes desde su casa antes de venir al hospital. A nadie se le escapa que la inteligencia artificial y el Big Data es una de las cosas que más nos está transformando. Veis ahí el ejemplo de retinopatía diabética con un 98,5% de éxito. ¿Es perfecto? No. Es simplemente mejor que lo anterior. El oftalmólogo acierta un 94%. Y acabo con esta reflexión de la medicina de actos a la medicina de procesos. El paciente es un proyecto. Nos cambia los roles que teníamos hasta ahora. Dejo lo del ingeniero para que lo comentéis o lo comentemos en la mesa, hacia un rol de un médico más consultor, una enfermería más gestora de casos, un hospital más abierto y orientado al seguimiento continuo y un paciente más protagonista que nos permita trabajar personalizando la asistencia, como decía Gregorio Marañón, que no hay enfermedades sino enfermos. Así que muchas gracias por dejarme hablar y por dejarme hablar desde lejos. Gracias, Ángel. Bueno, creo que nos quedan unos minutitos. Vuestro turno para las preguntas, interpelaciones a los ponentes. Álvaro. ¿Me oís? Vale. Bueno, lo primero, felicitaros porque ha sido brillante la mesa y creo que habéis expuesto realmente los problemas que tenemos. Es decir, estamos hablando de qué tenemos y queremos hablar de qué tenemos que conseguir, ¿no? Y yo os pregunto, ¿de quién es el problema? El problema de que este lenguaje esté impuesto y esté implantado es de los gestores, es de los profesionales, es de los medios de comunicación. El problema es de todos. Los sistemas funcionan como funcionan porque sus componentes son los que son. Y hay dinámicas complejas, cada uno tenemos una
u otra parte diferente de responsabilidad dentro del funcionamiento de un sistema, pero evidentemente uno de los problemas más importantes viene del liderazgo político, que en el fondo son los que tienen que tomar decisiones para modificar los sistemas. El funcionamiento y las agendas de los altos gestores y los políticos entra en conflicto con el funcionamiento racional de un sistema. Decía Sir Muir Gray, a quien le he copiado todas estas cosas, que no hay nada más que odie un político que tomar decisiones informadas. Porque entonces queda muy poca capacidad. Si está todo bien definido, ¿qué capacidad tengo yo para tomar decisiones? Y este es un problema importante. Es cómo construir un sistema que responda a las necesidades que todos decimos y a los problemas que hemos definido y que además permita la influencia ideológica de quien manda sobre el sistema. Ese es el problema básico para no cambiarlo. Y cuando hablo de los políticos, no solo de los políticos, sino de los diferentes silos que formamos la asistencia sanitaria. Es decir, los médicos tenemos nuestra cuota de responsabilidad importante, que además viene influenciada por cómo se ha desarrollado el conocimiento médico, que tiene mucho que ver con el reduccionismo científico. Entonces, el reduccionismo científico hace que a mí me importe mucho el tobillo izquierdo, pero no la muñeca derecha, porque eso es en otra consulta. A mí no me importa mucho cómo funciona la endoscopia digestiva, porque a mí lo que me importa es que me lleguen los pacientes para operarles de cáncer de colon. Es decir, la construcción global del sistema favorece un comportamiento en silos que hace muy difícil orientarnos todos hacia eso que llamamos valor. Deberíamos estar todos de acuerdo en que conseguir el mayor valor para nuestros pacientes es algo fácilmente no negociable, ¿no? Todos estaremos de acuerdo en que eso es lo relevante. Sin embargo, cada uno tenemos nuestra perspectiva de nuestra parte de valor. Al final es ¿qué hay de lo mío? Y eso yo creo que es el problema más importante. Primero, una parte de liderazgo, importante por parte de los políticos y macrogestores, y luego la propia estructura por silos de la organización sanitaria. Pero yo añadiría que es un problema que será constante, ¿no? Y que se basa en la adaptación a los nuevos tiempos, que los nuevos tiempos son basados, como decía, en cambios sociales, en cambios tecnológicos, que permiten nuevas soluciones que antes no eran posibles, ¿no? El seguimiento remoto motorizado de pacientes en domicilio, pues ahora es posible y antes no. Y antes debíamos adoptar otras soluciones que no aportaban el suficiente valor, pero que aportaban algo. Entonces, es este camino constante, que no se acaba ahora ni el próximo mes, será constante hasta siempre, en el infinito, de adaptarse a las nuevas necesidades y a las nuevas tecnologías. Y el reto es hacerlo rápido y no tardar demasiado tiempo. Es un buen apunte, no hay ningún sistema perfecto. Y no podemos soñar, prometernos entre nosotros que vamos a encontrar el sistema perfecto. Debe ser un sistema de mejora continua. Pedro. Buenas tardes. Felicitarles a los componentes de la mesa por su brillante exposición. Y quería lanzar una reflexión y a ver, lanzarles también a ver cómo podríamos plantear, intentar un cambio en todo este paradigma, porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han comentado aquí. Normalmente la evaluación de los servicios de salud se hace teniendo en cuenta qué equipamiento tienen los hospitales, el más moderno, demás. Y a nivel político, el único indicador que se suele manejar es el de las listas de espera, aparte del equipamiento y de tener los hospitales más modernos. El ciudadano verdaderamente son los únicos indicadores que percibe y el ciudadano es el que vota. Yo entiendo que todo esto tiene que fluir desde arriba, desde la política, que son los que toman las grandes decisiones, y fluir hacia todas las organizaciones sanitarias, tanto públicas como privadas. Entonces, ¿cómo podríamos o cómo se les ocurre a ustedes que podríamos intentar cambiar esto dentro de la ignorancia racional que tiene el votante, que sabemos que tiene una ignorancia racional porque dedica su tiempo a informarse de múltiples cosas y recibe un bombardeo de información continuo? ¿Cómo podríamos intentar
¿O cuáles serían las bases para intentar cambiar todo esto, para que se exigieran verdaderamente resultados, primero a los políticos y hacia abajo, hacia todas las organizaciones sanitarias? Gracias. A ver, Ángel. ¿quién coge el testigo? Ángel. Bueno, yo creo que es fácil. Vamos a ser optimistas hoy. Yo creo que depende de nosotros. O sea, todo lo que se puede hacer hay que pensar que no depende de los demás, que depende de ti mismo. Y en lo que creo que debemos centrarnos es en lo que depende de nosotros mismos. Hablabais antes de liderazgo. Yo creo que el principal problema para conseguir las cosas es tener un liderazgo suficiente en ello y no darle más vueltas. Por ejemplo, en lo que estabas comentando de grandes listas de espera, que es lo que preocupa, pienso que el 70% de las consultas que se hacen son inútiles. Si el 70% de lo que hacemos... Yo he ido subiendo la cifra del 25 al 70 en los últimos años porque eso es lo que demuestra la evidencia. Si el 70%, no quiero hablar de que sea inútil un proceso quirúrgico, si el 70% de lo que nos hace esperar en un ámbito determinado es inútil, ahí está el secreto de mejorar el proceso. Hablabais antes de una cosa muy sencilla que no se hace, que es trabajar en red. Lo que es absurdo es que los sistemas, sean públicos o privados, trabajen uno a uno. Os pongo un ejemplo de hace 3 o 4 semanas. Nosotros, como todos, tenemos problemas de lista de espera, porque esto no va de ser público o privado. En el privado hay menos, pero la hay. Y además, si coges fama, generas más lista de espera. Y además hay médicos que piensan que tener lista de espera da prestigio. O sea, todos estos componentes son raros, pero se producen. Claro, abrimos la lista de espera de dermatología a todo el país y hemos acabado con unas esperas de 60 días simplemente poniendo a disposición de dermatólogos que están a lo largo de todo el territorio nacional el que puedan diagnosticar imágenes dermatológicas que se toman en un dermatoscopio, que no hace falta que se tomen por un personal médico, sino por un auxiliar o por una enfermera, y en un plumazo de 15 días, 3 semanas, ha pasado eso a cero como concepto. Simplemente, o sea, le echaría imaginación a estos cambios en la forma de hacer las cosas. Y esto viene de abajo arriba, no de arriba abajo. Yo creo que en todas las organizaciones, de abajo arriba, se pueden hacer muchas más cosas de las que hacemos. Y es verdad que el liderazgo es esto, dejar que se hagan cosas de abajo arriba, no pedir más presupuesto para dar más cosas de arriba abajo. Javier. Bueno, enhorabuena por la mesa, que está muy interesante, pero a todos se nos llena la boca hablando de la tecnología, las cosas que podemos hacer, de lo fácil que se puede hacer o de lo que podríamos hacer. Pero tenemos un punto que yo creo que es vital, ¿no? Que es el capítulo 1. ¿Cómo transformamos el capítulo 1 para poder hacer esas cosas que están en la mesa y no somos capaces de hacer? Buena pregunta. Yo, y contestando El director también económico financiero, por favor. al anterior, cuando dices capítulo 1 entiendo que no dices del presupuesto, sino a los recursos humanos, ¿no? Yo soy muy optimista. Yo cuando hablo con mis compañeros del hospital o cuando voy a diferentes congresos veo a gente muy comprometida con hacer las cosas bien, con las dificultades porque somos humanos y no somos perfectos, pero muy comprometidos en la mejora, y este es un ejemplo, ¿no? Estamos en sábado a las 4 intentando aprender cosas, eso es compromiso. Yo soy esperanza de que los recursos humanos, con todas las dificultades, todas las inercias y siempre lo hemos hecho de esta manera, pero hemos de ser capaces de mejorar. Y si me permites contestar a la anterior, el lado negativo es a nivel global de la sociedad, y no hablo de la española, sino de occidental. Yo creo que nos estamos un poco idiotizando, ¿no? Y tendemos al titular. Y con el titular, con los 140 caracteres de Twitter, ya tenemos suficiente. Y es absolutamente suficiente para conocer lo que está pasando, ¿no? Y rehuimos del texto largo. Cuando ya, hostia, esto es una página entera para leerse, en diagonal, a ver si la acabamos pronto. Y esto, pues, es falta de reflexión. Y en esto soy bastante pesimista. Para añadir, hay una parte que tiene que ver antes del sistema sanitario, es cómo formamos a los profesionales. Y ahí estamos
Mal. Yo soy profesor de universidad, así que yo también tengo culpa de eso. No estamos adaptando la formación al cambio de los ciudadanos o de las personas con enfermedad, porque uno de los más importantes impulsores del cambio va a ser la sociedad. Es que nos piden cosas diferentes y por mucho que nosotros digamos es que no saben, nos va a dar lo mismo. En cuanto empieza además a poderse dar asistencia desde sitios remotos en los que ya nosotros no tengamos capacidad para influir. Esto efectivamente no va a afectar a todos, pero va a producirse cambios sociales. Entonces debemos cambiar cómo formamos a la gente. Claro, nos forman para competir y luego nos dicen que trabajemos en equipo. ¿Cómo? Si yo soy el que más sabe de esto, ¿cómo voy a trabajar en equipo con el celador? Pues porque si no trabajo en equipo con el celador, no voy a definir bien el proceso. Esto cuesta cambiarlo y tiene que ver con cambios previos a llegar al sistema sanitario. Pero sin duda, si no cambiamos con el contexto cambiante que ha descrito Ángel, nos van a terminar por cambiar a nosotros. Yo quería decir también el tema de las tecnologías de la información han avanzado muy rápido y todo el mundo manejamos smartphone y tenemos muchísima información siempre, ¿no? Pero después hay un cambio cultural en el trabajo, en los centros, que es el que yo veo difícil, ¿no? Que las personas acepten ese modelo diferente hacia no tengo una unidad de enfermería, sino me voy con una tablet, recojo los datos. Eso tiene que ir muy poco a poco, desde la formación en las universidades posiblemente, para que sea bien acogido, porque generalmente pequeños cambios van haciendo un gran cambio y la tecnología avanza muy rápido y en las personas hacer grandes cambios generalmente lo que genera es un desconcierto y un problema. Es un reto, desde luego es bastante complejo. El simple hecho de coger a una enfermera y digitalizarle el electro para que en vez de tener un papelito que archiva que le da el cardiólogo, es darle a un botón con una pistolita que recoge los datos del paciente y lo manda a una nube, genera problemas en algunos sitios, porque la enfermera tiene ya una edad, porque no quiere complicarse, porque no le han explicado por qué. Entonces yo creo que es vital también hacer partícipe a todos los entes que tienen algo que decir ahí, reunirlos, explicarle por qué. De un día a otro le traes un electro diferente y dices, no, todo lo que has hecho antes no vale, ahora es esto, se hace así, sin saber por qué, pues surgen problemas y inquietudes y sobre todo negaciones de, pues no. Es un reto desde luego y complejo. Okay. Bueno, estamos fuera de tiempo, un buen rato fuera de tiempo, disculpad, pero yo voy a hacer la última pregunta, pero no se lo voy a hacer a ellos, la voy a hacer a vosotros, queridos compañeros y sin embargo amigos. ¿Cómo de concernidos estáis con esto? Y de aportar valor al cliente final, al paciente, ¿y qué vais a hacer en términos de liderazgo en vuestros hospitales para ello, ¿no? Y esa es la pregunta real. Podemos estar esperando que llueva ahí afuera, pero mientras tanto tendremos que plantar semillita. Muchas gracias a los ponentes por acceder a estar, especialmente a Ángel, que está ahí haciendo esperar a sus amigos y familia, y de nuevo a la organización por darnos la oportunidad y a vosotros por estar aquí. Gracias. Muchas gracias.